Ya, empecemos la grabación. Primero, dudas de la clase del día de ayer. ¿Alguna duda, alguna pregunta que les haya quedado por ahí? ¿Tuvo todo claro? ¿Sí? Sí, a mí se me complica un poco en la lectura. La lectura de proposiciones. A ver, como les dije ayer, eh, antes de hacer la lectura, toca saber identificar bien cómo, ¿no es cierto? Cómo es la sintaxis, ¿sí? La sintaxis de el signo que esté escrito del cual me están solicitando, ¿sí? La lectura. ¿Sí? Eso es lo primerito que toca identificar. Luego, ¿sí? Luego hay que ver esta situación, ¿sí? La conectiva negación, ¿sí? Por así decirlo, y esto sí, entre comillas, es fuera digamos, no con lenguaje correcto, pero actúa sobre una única proposición, ¿sí? O sea, es como que ejerce su soberanía, ¿sí? Sobre una proposición. El resto de conectivas, ¿sí? El resto de conectivas, digamos, ejerce su eh, alcance, ¿sí? Esa es la palabra correcta, sobre dos proposiciones, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Y voy a añadimos voy a abrir una paginita. Ya. Se me tocan así. En el caso, por ejemplo, ustedes tienen que ver si yo tuviera algo así. Voy a poner una bolita aquí, otra bolita acá. Voy a hacer un paréntesis aquí, ¿sí? Eh, Tan, mm, la disyunción, aquí pongo bolita, pongo la negación de bolita, ¿sí? Por ejemplo, tenemos ¿sí? Digamos, esta estructura, ¿no es cierto? ¿Sí? Y nos dicen, por ejemplo, leer, ¿sí? Me dicen leer esta proposición. ¿Qué tengo que reconocer? Alguien lo decía ayer, no sé si usted mismo nos decía, lo primerito que tengo que hacer es reconocer cuál es la conectiva principal, ¿sí? Normalmente no está, ¿sí? No está la conectiva principal a la izquierda, ¿sí? O a la derecha, ¿sí? La única que normalmente podría estar como conectiva principal a la izquierda, ¿sí? Es la negación, porque justamente este trabajo de la negación, ¿sí? Actúa sobre una única proposición. En este caso, ¿sí? La conectiva principal es esta de aquí, ¿sí? Es la que está al centro, porque yo lo puedo ver a este objeto que está a la derecha porque como una proposición y este objeto que está a la izquierda como otra proposición, ¿sí? Entonces es clarito que la conectiva principal es la implicación y entonces comienzo a leer por ella. Entonces sería la implicación del verde 1, ¿sí? Y del verde 2, ¿sí? Pero de ahí voy para adentro, ¿cierto? ¿Qué es el verde 1? Resulta que el verde 1 tengo que otra vez reconocer cuál sería la conectiva principal. Y en este caso, la conectiva principal en el verde 1 es la doble-implicación. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí sería, ya dije, la implicación ¿de quién? De la doble implicación ¿de quién? De esta bolita roja 1 y esta bolita rosa fucsia 1 y bolita fucsia 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y luego, si por ejemplo bolita fucsia 1 o bolita fucsia 2 tuvieran o fueran más complejas, por así decirlo, tendría que otra vez reconocer dentro de esa de ahí cuál es la conectiva principal. Y otra vez ahí nombro, o primerito, la conectiva principal. No sé si con eso se aclara su duda, señorita. Sí, que Sí, ya. Eso como una observación extra respecto a la lectura. ¿Ya? El día de Eh, ayer, dígame.
Una duda, y ahí sería entonces diciendo la implicación de la doble implicación de las dos bolitas, ¿y ahí cómo se leería acá? Sería Claro. Y simplemente y la y disyunción la de bolita, disyunción de la bolita 3 la y la negación. negación de la bolita 4. Ahí entonces sí estoy bien. ¿Sí? Exactamente. La implicación, ¿sí? De la doble implicación de la bolita 1 y la bolita 2 y la disyunción, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿De quién? De la bolita 3 y la negación de la bolita 4. ¿Sí? Ya, esto es una cosa súper importante que ya vamos a hablar más adelante de lo que se llama la forma de una proposición. Reconocer estas estructuras, ¿no? Nombre correcto dice forma justamente. ¿Sí? Ya vamos a hablar, ojalá nos alcance el tiempo para abordar eso, aunque sea una pequeña parte, el día de hoy. ¿Ya? A ver, el día de ayer nos habíamos quedado, ¿no es cierto?, en en los axiomas, ¿no es cierto?, de valor de verdad de una proposición, ¿sí? Y en resumidas cuentas habíamos visto el axioma de la negación, ¿sí? ¿Sí? El cual decía, el valor de verdad de la negación de una proposición es el opuesto del valor de verdad de la proposición. Y con eso en mente podía trabajar cuando cualquier negación que aparezca en una proposición, ¿sí? Podía actuar o trabajar si es que conocía el valor de verdad de la proposición. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Eh, Eso como primera situación. Luego, habíamos visto el axioma de la disyunción. Sí, digamos, primero habíamos visto el de la conjunción. ¿Y qué nos decía el de la conjunción? Decía que si el valor de verdad de las dos proposiciones que, digamos, conforman la conjunción, ¿sí? Es verdadero, entonces el valor de verdad de la conjunción de esas dos proposiciones es también verdadero. Y solamente en ese caso era. En las otras situaciones, para otros valores de verdad de las proposiciones que intervienen o que aparecen en la conjunción, ¿sí? El valor de verdad sería falso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, de la conjunción. ¿Sí? En el caso de la disyunción estaba un poquito distinto, ¿no? Decía en cambio que es falsa si ambas son falsas. ¿Sí? Es falsa si ambas son falsas. ¿Sí? Y en el caso de la implicación, en cambio, pasaba que era falsa únicamente cuando el antecedente, ¿cuál era el antecedente? La proposición que estaba antes de la flechita que representa la conectiva implicación, ¿sí? Y el consecuente, digamos, ese antecedente era verdadero y el consecuente, que era que la proposición que venía después de la flechita, ¿sí? Es falso. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? En las otras situaciones, pues resultaba que la implicación era verdadera. Y habíamos visto dos situaciones bastante especiales, que cuando el antecedente era falso, no importaba el valor de verdad del consecuente, la implicación resultaba ser verdadera. Y cuando el consecuente era verdadero, independientemente de cuál era el valor de verdad del antecedente, pues la implicación era verdadera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros al respecto? Sí. ¿Sí? Habíamos quedado en revisar el último axioma, de la última conectiva, el axioma de la doble implicación. ¿Y qué me dice este axioma de la doble implicación? Pues simplemente nos dice que, ¿sí? El valor de verdad de la doble implicación de dos proposiciones, ¿sí? De dos proposiciones. Y aquí hay que recalcar una cosa, que a veces uno piensa que en la doble implicación también hay antecedente y consecuente, porque el signo es una flechita, ¿cierto? En este caso es una doble flechita, es un error, porque no hay un antecedente y consecuente en la doble implicación. Solo esa característica, esos nombres, se les dan a las proposiciones en la implicación. En la doble implicación, no. ¿Sí? Y en esta situación, ¿cómo sé cuándo el valor de verdad de la doble implicación es verdadero? Cuando los valores de verdad de las dos proposiciones, ¿sí? Son los mismos. ¿Qué quiere decir que sean los mismos? Que ambas son verdaderas o ambas son falsas. Y en esa situación, ¿sí? Justamente la doble implicación, ¿sí? De esas dos proposiciones es verdad.
Cuando son diferentes los valores de verdad de las dos proposiciones que aparecen en la doble implicación, pues el valor de verdad de la doble implicación es falso. ¿Estamos claros, chicos? ¿Sí? Sí. Ya. Entonces vamos a ir viendo ciertos ejemplos, ¿sí? Vamos a ir trabajando unos cuantos ejemplos antes de seguir avanzando, ¿sí? Entonces, les voy a poner un poquito diferente de que hemos venido trabajando, ¿sí? Les digo, a ver, si esta proposición es falsa, ¿sí? Si esta proposición es falsa, ¿cuáles son los valores de verdad? ¿Cuáles son los valores de verdad de, de P, Q, Y? ¿Cuáles son los valores de verdad de P, Q, Y? A ver, intenten hacer este de taller ahorita. A ver, les doy un tiempito, piénsenlo. Profe, ya tengo la respuesta, pero le tengo que decir bien dicho, o sea, con todas las palabras que... A ver, primero díganos, ¿cuáles son los valores de verdad de P, Q, Y? P es verdadero, Q y R son falsas. Ya, perfecto, estoy totalmente de acuerdo en ese sentido. Ya, ¿cómo llegó a esa conclusión? Intenten, no importa si se equivocan, intenten. Según el axioma de la implicación, Ujú, para que sea falsa, tiene ujú. que ser el antecedente verdadero y el consecuente falso. En Por este lo cual, caso, determino que P es verdadero, para que se ajá, entienda que esta proposición es falsa. ajá, De ahí, según el axioma de la disyunción, dice que las dos proposiciones tienen que ser falsas. ujú. Entonces, ¿Para qué? ¿Para qué tienen que ser las dos para que proposiciones? sea falsa la proposición disyunción Q y R, La disyunción de Q y R. la disyunción de Q y R. Ujú. Entonces, por Ya, esas dos son falsas. y por eso, Esas dos son falsas. ya, Las Q y R. proposiciones Q y R son falsas. Exactamente, está muy bien. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo, chicos? Sí. ¿Sí? Por el axioma de la implicación, ¿sí? Necesariamente, ya que es falsa esta proposición, P es verdadera y la disyunción de Q y R debe ser falsa. Y luego, por el axioma de la disyunción, ¿sí? Ya que esta disyunción, ¿no es cierto?, es falsa, Q y R necesariamente son falsas. Y ya. Y eso es todo, ¿no? ¿Estamos de Inge, acuerdo? una preguntita. O sea, para poder analizar
las proposiciones, o sea, tenemos, por ejemplo, como Q y R están con disyunción, o sea, tenemos que verificar y comparar con el axioma de disyunción, o sea, para Claro, así poder obviamente. sacar conclusiones. Ya, Exactamente. ya. Como les dije el día de ayer, ¿sí? El valor de verdad de una proposición, cualquiera que sea, ¿no es cierto? ¿Sí? Depende de qué. Del valor de verdad de las proposiciones que aparecen en ella, ¿no es cierto? Y de las conectivas que aparecen, ¿sí? Por ejemplo, el valor de verdad de esta proposición, de qué va a depender? Del valor de verdad de Q y R. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y de quién va a depender? De justamente el axioma de la implicación y del axioma de la disyunción. ¿Y por qué de ellas? Porque son las conectivas que aparecen en esta proposición. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Sí, ya. Mire, esto es un poquito diferente de los que hemos hecho anteriormente. Anteriormente yo les daba el valor de verdad de una de las proposiciones y les preguntaba, ¿sí? De la proposición un poquito más compleja. Ahora yo les di el valor de verdad de la proposición en teoría compleja o compuesta, si quieren llamarlo, ¿sí? Y les pedí los valores de verdad de las proposiciones que aparecen en ella, ¿sí? Cualquiera de los dos caminos, ¿sí? Seguramente en su prueba aparecerá algún ejercicio similar a eso, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Veamos otro ejercicio. Sí, este es un poquito diferente. Veámoslo así. Sí, la negación de R es verdadera. Sí, si la negación de R es verdadera. Sí. ¿Cuál es el valor de verdad? De verdad. ¿Sí? De, qué sé yo, la implicación. ¿Sí? De R. ¿Sí? Y la conjunción de Q y R. ¿Sí? Chan, chan, chan. Ya, digamos esto. ¿Cuál es el valor de verdad de la doble implicación? De la implicación de R y la conjunción de Q y R y P. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí, la negación de R es verdad. A ver, intenten hacerlo, a ver, de taller en este momento este. A ver, así mismo. A ver. ¿Qué pasa aquí?
¿Qué pasa? Cuenten. Mm, ¿Qué cosa extraña pasa? ¿O qué necesita? Creo que necesito saber el valor de P. ¿Es P la última? Sí, es P. Entonces, Ya, usted piensa eso, pero ¿qué posibles valores podría tomar P? P podría tener el valor de verdad de verdadero o falso. Ya, y si analiza cada una de esas dos situaciones, ¿qué Si pasaría es, con el valor de la proposición? a ver, si es falso, entonces, déjame ver mis apuntes un rato. Ujú, sí, no hay problema. Sí. Ya, Ya, si es falso, la implicación grande, o sea, la la doble general, implicación. la doble implicación, perdón, ajá, Ajá, sería falsa. ya, Y si fuera el valor de P falso, sería verdadero. exactamente. ¿Sí? Y esa sería la respuesta a esta pregunta. ¿Sí? ¿Estamos claros? Ya. Obviamente hay que ver por qué no. Sí, esa es la respuesta corta. Ahora sí vamos a ver por qué no. ¿Sí? Ahora sí vamos a ver por qué. Y ahora sí, ¿por dónde comienza? Primero, como ya sé el valor de verdad de la negación de R, Puesto que la negación de R es verdadera, ¿qué pasa? el valor de verdad de R es falso. El valor de verdad de R es falso. ¿Esto por qué? Por el axioma de Por el axioma de la negación. El axioma de la negación. Estamos de acuerdo. Listo. Y ahí, ya que eres falso, ¿qué pasa? Ya que eres falsa, ¿qué pasa? La implicación de R y la conjunción de Q y R Ajá. tiene el valor de verdad de verdadero. Es Es verdadero. verdadera. ¿Por qué? Por, por el axioma de la implicación. Exactamente, por el axioma de la implicación. Ya, perfecto. Entonces, miren lo que ha pasado. En este punto yo ya sé el valor de verdad de esta proposición, ¿no? ¿Sí? Ahora, aquí sí completemos. Ahora, si P fuera verdadero, ¿verdad? Verdadera, ¿qué pasa? La doble implicación, ¿de quién? De la implicación de R y la conjunción de Q y R y P, ¿qué sería? ¿Qué sería? Sería verdadera. Es verdadera. Pues, de hecho, sería verdadera. La proposición vuelta Sí, sería sería verdadera. Sí, ¿por qué? Ah, Por el axioma de la Por el doble axioma de la implicación. doble por el implicación. axioma de la doble implicación. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y si P es falsa, ¿qué pasa? Esta doble implicación de la implicación de Q y la conjunción de la doble implicación de la implicación de R, la conjunción de Q y R, y P sería falsa, ¿no? Por la misma razón. Sí.
por la misma razón. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? ¿Estamos claros? Inge, una consulta. Y en Sí. el ejercicio que nos puso para primero, para taller, también debemos de escribir el por qué. Claro. Su compañero lo hizo en palabras. Ya, Inge. Sí, su compañero lo hizo en palabras. Sí. Inge, una consultita, o sea, quedarían como que las dos respuestas, ¿no es cierto? Dependiendo si sea falso o verdadero, porque no tenemos el valor de P, ¿no? Exactamente. Sí. 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 Ya. Vemos uno más interesante. Sí, vamos a ver uno más interesante. Y este sí quiero que lo piensen un poquito. ¿Sí? Digo, y aquí le voy a poner una incógnita bastante interesante. ¿Qué pasaría si eh, vamos a verlo así? No, así ya, ya. ¿Qué pasaría si esa proposición, qué pasaría, ¿sí? ¿Qué pasaría si esta proposición es falsa? ¿Sí? Ya, analicen eso. ¿Sí? Traten de identificar cuáles son los valores de verdad de P y Q. ¿Sí? Intenten hacer. Señorita Melanie, a ver, díganos. El valor de verdad de P sería verdadero y el valor de verdad de Q sería falso. ¿Segura? Por el Díganos cómo axioma de llegó. la implicación. Ya, díganos cómo llegó a esas conclusiones. A ver. Bueno, por el axioma de la implicación que dice que sería eh, falso únicamente si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Ya, entonces, quién es verdadera y quién es falsa? P es verdadero y Q es falso. No, pues de una no creo. Si estuviera la implicación de P y Q, perfecto, pero no tengo la implicación de P y Q. Tengo la implicación de la conjunción de la implicación de P y Q y P y Q. Mm, Está un poquito más complejo, ¿no? claro. ¿Ah? Verán que la pregunta misma dice, ¿qué pasaría si pasa algo extraño? Por eso les pongo el qué pasaría si. Pasa algo bien extraño. Quiero que se den cuenta de esa situación. A ver, alguien por ahí.
La implicación que está en el paréntesis, o sea, adentro de la conjunción, Ajá. es, o sea, está mal. Creo que está mal. ¿Por qué va a estar mal? Porque P tiene el valor de verdadero y Q el valor de falso. Ya. ¿Y? Y esto quiere decir que la implicación de P y Q es verdadero. ¿Segura que es verdadero? Perdón, es falso, es falso, es falso. Me Es confundí. Es falso. falso. Es falso. Ya. ¿Pero qué pasó? Y Algo pasa con eso. Por ahí va la cosa. hay una contradicción, porque si miramos la ¿Cómo? implicación, Yo ahí le pregunto, ¿qué es para usted una contradicción? Porque yo no sé qué sé. Bueno, sí sé, pero en este punto aún no he definido. que se dice una cosa y se la contradice. O sea, en este caso se dice que la conjunción es verdadera, Ajá. pero si nos ponemos a analizar, en realidad es falsa. Ya. Ya, por ahí va. Vamos a redactar. ¿Sí? Por ahí va. Vamos a redactar. Ya. ¿Qué pasaría si esto es falso? Si esta proposición es falsa, ¿sí? Por el axioma de la implicación, como ustedes dicen, por el axioma de la implicación, ¿sí? ¿Qué pasa? Por el axioma de la implicación pasa que la conjunción de la implicación de P y Q, ¿sí? Y P, ¿estamos de acuerdo? Es verdadera, ¿sí? Es verdadera, ¿sí? Y, ¿no es cierto? Q es falsa. ¿Estamos de acuerdo? Les voy a poner numeritos para identificar estas dos conclusiones que hemos hecho. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Sí, ya. Listo. Luego, de 1, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya sé, miren, el valor de Q ya sé, y ahí no puedo hacer mucho que digamos, ¿no es cierto? Pero de 1, ¿no es cierto? Por el axioma de la conjunción, ¿qué podemos decir? Ah, Esa. ¿qué podemos decir? Por el axioma de la conjunción, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? Que es falsa. ¿Quién? ¿Quién es falso? ¿O quién es verdadera? ¿O quién? ¿Pero quién? De 1, ya que la conjunción de estas dos proposiciones es verdadera. ¿Qué podemos decir? Ah, ¿qué podemos decir? ¿Alguien? La implicación, ¿La implicación de quién? la implicación de P, Q y R y P, Q y ¿De P y Q? ¿Ya? ¿Qué pasa con ellas? ¿Qué pasa con ella? es verdadera. Es verdadera, ¿sí? ¿Y qué pasa con P? Ah, Falso. ¿es falsa? ¿Seguro? Ah, no, Verdadera también. no Es es verdadera. verdadero. Es verdadero. ¿Verdadera? ¿Sí? El axioma de la conjunción, ¿qué dice? ¿Sí? Para que la conjunción de ambas proposiciones sea verdadera, ¿qué tiene que pasar? Las dos Las dos deben de proposiciones, ser verdaderas. y así pasa, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí? Y aquí viene la cosa interesante. Pero, ¿no es cierto? Y aquí lo voy a aclarar o decir. De 4 y 2, ¿sí? Por el axioma de la implicación,
¿Qué puedo concluir acerca de la implicación de P y Q? Es falsa. Que es falso. ¿Estamos de acuerdo? Llamémosle esto el resultado 5, ¿no? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí se ve? Miren, hemos concluido que por un lado, ¿no es cierto? P es verdadera. Por otro lado, ya también hemos concluido que Q es falsa. Por el axioma de la implicación, la conclusión inmediata es que ¿qué? Que la implicación de P y Q es falsa. Pero miren qué pasa. ¿Qué cosa interesante hay aquí? Podrían ser cualquiera de las dos respuestas en este caso, Inge. No, no. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué me están diciendo 3 y 5? La una La es verdadera y la otra es falsa. Que la de, misma proposición, de- la misma proposición, porque es la implicación de P y Q, la misma proposición es verdadera y falsa al mismo tiempo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? Sí. ¿Sí? ¿Eso es posible? No. No, o bien No. es verdadera o bien es falsa. Pero no las dos al mismo tiempo. ¿Quién me impide hacer, quién me dice que eso no es posible? ¿Quién me dice? ¿Alguien me dijo eso? ¿Quién? El axioma de no contradicción. Exactamente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, mire qué pasa. ¿Sí? De 3 y 5 se observa, ¿sí? Que esto no es posible, ¿sí? ¿Por qué? Por el axioma, porque el axioma de no contradicción, ¿sí? Lo impide. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Inge, una consultita, no sé en qué parte me perdí, pero ¿cuál es el axioma de la no contradicción? El axioma de la no contradicción era de los primeros axiomas que vimos, ¿se acuerdan al inicio, antes de ver los axiomas de valor de verdad? Los axiomas de los principios Pero fundamentales. eso era un principio. Ajá, los axiomas de los principios fundamentales. Ahí vimos 5 axiomas, ¿sí? Sí, Los dos sí, sí. primeros, ¿sí? El primero Ah, era ya. o bien las proposiciones son verdaderas o falsas, el principio del tercer estudio. El segundo era el principio de no contradicción, que decía que no puede ser posible que una proposición sea verdadera y falsa al mismo tiempo. Al mismo. ¿Sí? Ya, El Inge. tercero de ellos decía que era las proposiciones se pueden expresar mediante otras proposiciones. ¿Sí? El Sí, sí. cuarto decía, si no me equivoco, decía, hay proposiciones simples, ¿sí? Y el quinto decía, o bien las proposiciones son simples o se expresan mediante otras. ¿Sí? Esos eran los principios fundamentales. ¿Sí? Ya, Inge, muchas gracias. ¿Sí? Listo, entonces tenemos esta situación. ¿Sí? Entonces, reformulo la pregunta que les hice acá arriba. ¿Es posible? ¿Sí? Miren, aquí hemos hecho el caso hipotético de qué pasaría, ¿no es cierto?, de que si esta proposición es falsa. ¿Sí? Hemos analizado el caso. Y nos estamos dando cuenta de que no es posible que esta proposición sea falsa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Porque si fuera falsa, me estuviera yendo en contra del axioma de no contradicción. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos claros? Ya. Y entonces les pregunto, con esto, ¿no es cierto? Me he dado cuenta que esta proposición es imposible, ¿no es cierto?, que sea falsa. Entonces, ¿qué necesariamente tiene que ser esta proposición?
Ah, chicos. Esta proposición no puede ser falsa. ¿Qué necesariamente tiene que ser? Verdadera. Verdadera. Y es verdadera, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque no puede ser falsa en ninguna situación, ¿no? Ustedes se están dando cuenta que en ninguna situación puede ser falsa. ¿Sí? Ninguna situación puede ser falsa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Significa que esta proposición es verdadera. ¿Sí? Independientemente de cuáles sean los valores de verdad de P y Q. ¿Sí? Esta proposición siempre es verdadera. ¿Sí? ¿Estamos claros, chicos? No, Inge, yo me perdí ahí. A ver, al rato que hicimos este proceso de aquí, ¿sí? Este proceso de aquí, hemos garantizado de que es imposible, ¿no es cierto?, de que esta proposición de aquí, ¿sí? La implicación de la conjunción de la implicación de P y Q y P y Cierto, yo Q, también me perdí 5. ¿sí? Pueda ser falsa. No puede ser falsa. Para ningún valor de verdad de P y Q, ¿sí? Para ninguno de los valores de verdad de P y Q, ¿sí? Ya sea P verdadera, ya sea Q verdadera, ya sea P falsa o Q falsa, no puede ser falsa esta proposición. Entonces, necesariamente por justamente el axioma del tercero excluido, si no es falsa, necesariamente es verdadera. Entonces, y es verdadera para cualquiera que sean los valores de P y Q. ¿Sí? Es verdadera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí estamos claros, chicos? Ahí se aclaró, señorita. Sí, Inge, más o menos, ya le entendí. Ya. O sea, no, hemos visto que no puede ser falsa. Sí, ya. Luego voy a volver sobre ella. Sí, luego voy a analizarla esta proposición porque esta proposición es súper importante. Sí, es una de las proposiciones más importantes en la matemática. Sí, pero ya nos estamos dando cuenta de que esta proposición no puede ser falsa. ¿Sí? Ya, luego vamos a analizar si todavía podría quedarse la duda, ¿no es cierto?, de que para algún valor de verdad de P y Q, ¿sí? Podría ser falso, pero en cierto modo aquí hemos visto que no es posible. ¿Sí? Podría quedarme la duda aún de que para algún valor de verdad de P y Q podría ser falso, pero no. Ya vamos a ver más adelante y analizar todos esos posibles casos, ¿no? ¿Sí? Ya. ¿Alguna duda, alguna pregunta extra? ¿Sí? Bueno, normalmente los axiomas de valor de verdad de una proposición es más fácil aprenderlos de esa forma. Y y más bien, en algunos textos, para resumir, ¿cierto? Esto de los valores, los axiomas de valor de verdad de una proposición, muestran estas pequeñas tablas, ¿no? ¿Sí? Y que esto sí toca aprender a leer, ¿no? ¿Sí? ¿Qué significa esto? Miren, dado el valor de verdad de P, que es verdadero, ¿qué pasa con el valor de verdad de la negación de P? Pues es falso. ¿Esto por qué? Por el axioma de la negación. Y si P es falso, pues el valor de verdad de la negación de P es verdadero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Normalmente a esta de aquí le llaman la tabla de verdad de la negación. ¿Sí? Ya. Luego miren qué tenemos. ¿Qué nos dice el axioma de la conjunción? El axioma de la conjunción nos dice que para que la conjunción de dos proposiciones sea verdadera, de esas dos proposiciones sea verdadera, ambas deben ser verdaderas. En cualquiera de las otras situaciones, la proposición es falsa. Y aquí está. Y esta es la que le conocen como la tabla de verdad, ¿no es cierto?, de la conjunción. De la misma forma yo puedo hacer esta tabla, ¿no es cierto? ¿Sí? Esta tabla, ¿no es cierto?, para la disyunción, para la implicación, ¿sí? Y para la doble implicación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? Pero estos son consecuencias directas, ¿no es cierto?, de los axiomas que hemos visto. ¿Sí? Y no más bien al revés, que estas tablas sean los axiomas, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda, alguna pregunta al respecto?
¿Alguna duda, alguna pregunta al respecto? ¿Sí? Ya, y justamente aquí he hablado de un término interesante, tabla de verdad. Y la pregunta puede surgir, pues puede salir, es, ¿qué es la tabla de verdad de una proposición? ¿Sí? ¿Qué es la tabla de verdad de una proposición? Y entonces, fácilmente puedo darme cuenta que la tabla de verdad, ¿sí? De verdad, ¿sí? De una proposición, ¿sí? De una proposición, no es más que un resumen, ¿no es cierto? ¿Sí? Es un resumen, ¿no es cierto? Es un resumen de los, es un resumen, ¿sí? De los posibles, ¿no es cierto? ¿Sí? De los posibles valores de verdad de una proposición, valores de verdad de una proposición, de una proposición, ¿sí? Según sean, ¿sí? Según sean los valores de verdad, ¿sí? Según sean los valores de verdad, ¿sí? De las proposiciones que aparecen, ¿sí? Aparecen o figuran, si quieren decirlo, figuran en la proposición. ¿Sí está claro esta situación, chicos? ¿Sí se entiende lo que es en la tabla de verdad de una proposición? Es un resumen, ¿sí? Que reúne, si quieren decirlo, los posibles valores de verdad de una proposición según sean, ¿sí? Según los valores de verdad de las proposiciones que aparecen en ella. Por ejemplo, yo quiero saber cuál es el valor de verdad de la negación de P. ¿Qué necesito saber? Ah, como esta es la única proposición que aparece en ella, ¿qué tengo que ver? Ah, P puede tomar un de valor de verdadero, valor de verdad verdadero o falso, ¿sí? Y según estos, según si P es verdadero, la negación de P es falso. Y si P es falso, si P es falso, la negación de P es verdad. ¿Sí? Yo quiero conocer la tabla de verdad de la conjunción de P y Q. ¿Qué tengo que saber? Ah, a ver, en esta proposición aparecen P y Q. Entonces, según sean los valores de verdad de P y Q, ¿sí? Voy a determinar el valor de verdad de ¿qué? De la conjunción de P y Q. Entonces, ¿qué posibilidades tengo? Ah, justamente P puede ser o bien verdadero o bien falso. Y para cada una de las situaciones en que P es verdadero, ¿sí? O P es falso, hay dos posibilidades para el valor de verdad de Q. Y así pues, si P es verdadero, tengo dos opciones para el valor de verdad de Q. Verdadero o falso. Y si P es falso, tengo dos opciones, ¿no es cierto?, para el valor de verdad de Q. Verdadero o falso. Por esa situación tengo, ¿cuántas posibilidades? 4 posibilidades, ¿no es cierto? ¿Sí? Para el valor de verdad de, ¿no es cierto?, de P y Q, de la conjunción de P y Q. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Lo mismo pasa, ¿no es cierto?, con la disyunción, la implicación y con la doble implicación. Y aquí al rato que me refiero a posibles valores, posibles posibilidades para el valor de verdad de P y Q, no me estoy refiriendo a que tengo diferentes valores de verdad. No, el valor de verdad es único. Pero según sean los valores de verdad de P y Q, este podría ser diferente. ¿Sí? Hay alguien alzándome la mano. Elvis, díganos. Y también en la implicación también podríamos decir que si es que Q pasa al antecedente, cambiarían todos los valores, diga. Es que es otra proposición. Ya no es la implicación de P y Q.
A ver, aquí hay una cosa interesante, y gracias que lo nombro, ¿sí? Una cosa es esto de aquí, ¿sí? ¿Cómo se lee esto? ¿Cómo se lee esto La de aquí? conjunción de P y La Q. conjunción de pico. Ah. Y otra cosa es esto de aquí. La ¿Cómo conjunción se de lee esto? La conjunción de Q y P. Ya, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? Una cosa interesante y que luego vamos a analizar más adelante, ¿no es cierto? Es que si yo realizo la tabla de verdad de esta proposición y realizo también la tabla de verdad de esta otra proposición, que en principio y por lectura son diferentes, ¿sí? ¿Qué pasa con los valores de verdad de ambas proposiciones? ¿Qué pasa? Cambia. Cambian. A ver, les voy a hacer en este caso. Lo Está que esta. podrían cambiar serían en la implicación, diga. Aquí está hecha la tabla de verdad de la conjunción de P y Q. Voy a hacer la tabla de verdad de la conjunción de Q y P, que es diferente de la proposición. Entonces, ¿qué necesito para construir la tabla de verdad de una proposición? Pues lo primerito que tengo que saber para la tabla de verdad de una proposición es identificar, ¿no es cierto?, cuántas proposiciones aparecen en la proposición. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo primerito que tengo que hacer. Identificar cuántas proposiciones aparecen en esta proposición. En principio, ¿cuántas aparecen? Dos. 4. Solo dos. Q y P. Entonces, digo, la una proposición que aparece es Q y la otra proposición es P. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Lo voy a poner un poquito aquí al revés. Por el orden alfabético nada más, pero nada más por eso. ¿Sí? Ya. Ahora sí. Digo, a ver, según el axioma del tercero excluido, ¿sí? P puede ser verdadero, ¿sí? Pero si P es verdadero, hay dos posibilidades para Q, ¿sí? Que sea o bien verdadera o bien falsa. Entonces, si P es verdadero, Q puede ser verdadero o falso. Y si P es falsa, ocurre lo mismo. Q puede ser verdadera o puede ser falsa. ¿Sí? Está con el micrófono encendido. No. ¿Sí? Entonces digo, bueno, ahora sí, voy aquí para construir el axioma, la tabla de verdad de una proposición, lo único que me debo valer es del axioma, ¿sí? De los axiomas de los valores de verdad. ¿De quién voy a analizar el valor de verdad? De la conjunción de Q y P. Entonces, a ver, el axioma de la conjunción me dice que si ambas proposiciones son verdaderas, el valor de verdad de la conjunción de esas dos proposiciones es verdadero. ¿Dónde se presenta? ¿En qué fila se presenta ese caso? En la primera fila. En los otros casos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? La proposición Son falsas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Hemos construido la tabla de verdad de esa proposición en particular. ¿Y qué pasa? Si me doy cuenta, ¿no es cierto? Entre esta columna de aquí, ¿sí? Entre esta columna de aquí y esta columna de acá, ¿sí? Y esta columna de acá, ¿no es cierto? ¿Qué representa esa columna? Eso primerito toca identificar. Esa columna representa el valor de verdad de la proposición que está justo arriba, ¿no es cierto? De cabecera, según sean los valores de verdad de las proposiciones que aparecen en ella. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? Fila a fila, ¿sí? Fila a fila, los valores de verdad de ambas proposiciones son los mismos. ¿Y qué significa eso que de fila a fila los valores de verdad de las dos proposiciones sean los mismos? Significa, ¿sí? Que para los mismos valores de verdad de las proposiciones que aparecen en ella,
¿sí? El valor de ambas proposiciones es el mismo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Podría hacer ¿Sí? lo mismo con la implicación? Ya, voy a hacer lo mismo con la implicación, ¿sí? Voy a hacer lo mismo con la implicación. Voy a ubicar la implicación de Q y P, ¿sí? Voy a hacer la tabla de verdad de esta. ¿Sí? Voy a hacer la tabla de verdad de esta. Primero, en esta proposición, ¿sí? En esta proposición aparecen dos proposiciones, ¿sí? Entonces pongo las dos proposiciones, ¿sí? Luego, como aparecen dos proposiciones, si P fuera verdadero, ¿sí? Para cada uno de los valores de Q, si P fuera verdadero, Q puede ser verdadero o falso. Verdadero o falso. ¿Estamos de acuerdo? Y si P es falso, ¿sí? ¿Qué pasa aquí? ¿Sí? Q puede ser verdadera o falsa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora sí, me voy con la situación. Me voy con el axioma de la implicación. Entonces, el axioma de la implicación me dice que si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, el valor de verdad de la implicación de ambas proposiciones es falso. Entonces digo, a ver, en este caso, ¿quién actúa de antecedente en esta proposición? Q. ¿Y quién actúa como consecuente? P. Entonces busco cuándo y en qué fila, ¿no es cierto? El antecedente, ¿no es cierto? El antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Entonces, el antecedente es verdadero, pero el consecuente es falso. No. El antecedente es verdadero, pero el consecuente es falso. Ahí, en esa situación, es la única fila, ¿no es cierto? Donde justamente el antecedente es verdadero, ¿sí? Y el consecuente es falso, ¿sí? ¿Estamos claros? En las otras situaciones, ¿qué va a pasar con la proposición? Pues la proposición va a ser verdadera, ¿sí? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con, ahora sí voy a tratar ¿no es cierto?, de identificar, ¿no es cierto?, esa columna, ¿no es cierto? ¿Sí? Y digo, miren, ¿sí? ¿Qué pasa? Para esta fila, sí. Para esta fila ya no. ¿Sí? Para esta fila, ya no. Y para la última, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué conclusión inmediata? ¿Sí? ¿Qué conclusión inmediata hay? ¿Sí? ¿Qué conclusión inmediata hay? Que no, Que que Q, fila a fila, ¿no es cierto? Fila a fila, ¿no es cierto? Los valores de verdad de esas dos proposiciones no son iguales. Nada más. ¿Sí? En el caso de acá, sí, son iguales fila a fila. ¿Estamos de acuerdo? Sí, fila a fila son iguales. La fila 1 del primero con la fila del 1 del otro son iguales. Entonces ahí sacábamos una conclusión. ¿Sí? Pero acá no, no son iguales y punto, no hay nada que hacer. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya, más adelante, ¿sí? Más adelante justamente vamos a hablar de esto. Cuando esto ocurre, cuando entre dos proposiciones, ¿no es cierto?, de las cuales yo construyo la tabla de verdad, ¿sí? Los valores de verdad son iguales, fila a fila, ¿sí? Cuando eso sucede, ¿sí? Se dice que esas dos proposiciones, ¿no es cierto?, son lógicamente equivalentes. ¿Sí? ¿Ya? Y aquí una cosa súper importante, ya que aquí no podemos hacer esa conclusión, ¿no es cierto? Justamente esta proposición y esta otra proposición, ya que ahí no ocurre esto, no son lógicamente equivalentes. ¿Sí? Cuando veamos ese concepto de equivalencia lógica, sí, ahí analizaremos este caso. Pero ahorita todavía no llegamos a eso. ¿Sí está claro? ¿Se aclaró su duda, señor? ¿Aló? ¿Aló? Sí, ¿Sí? ¿Sí? Ya. Y entonces vamos a practicar haciendo los valores, la tabla de verdad de algunas proposiciones. ¿Sí? Ya. Y aquí quiero haciendo una cosa, un recorderis. ¿Sí? Miren, cuando
yo quiero hacer la tabla de verdad de una proposición en la que aparece una única proposición, por así decirlo, ¿sí? ¿Cuántas posibilidades tengo? Tengo dos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Si en la proposición aparece, ¿sí? Dos proposiciones, ¿cuántas posibilidades tengo? 4. Cuatro, ¿sí? La pregunta, y este es un caso hipotético, ¿no es cierto? Si aparecieran tres proposiciones, ¿sí? ¿Cuántas posibilidades tengo? 8. ¿Ocho? Seis. ¿Seguros que ocho? Solo serían 4. ¿Cuatro? Serían 6. ¿Serían seis? ¿Quién me dijo ocho? ¿Por qué piensa que son ocho? Ah, ¿por qué son ocho? Yo les voy a explicar, pero quiero que salga de ustedes primero. A ver, ¿por qué cuando hay una hay dos posibilidades? Porque puede ser verdadero o falso. Exactamente, justamente el axioma del tercero excluido. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué cuando hay dos hay cuatro? Porque se le eleva al cuadrado. Véalo, tiene que ver con el cuadrado, pero tiene que ver con esto de aquí. Para cada una de las proposiciones que aparecen, hay dos posibilidades. O sea, para cada una hay dos. Entonces serían dos por dos. ¿Sí? Y si hubiera una tercera, ¿sí? Para cada una de las tres que están ahí, hay dos posibilidades. O sea, dos por dos por dos. 8. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí estamos claros? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ya. Perfecto. Eso es todo. ¿Sí? Si hubiera, en un caso hipotético, cuatro proposiciones, ¿sí? ¿Cuántas posibilidades tendría? 16. 10. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. Sí. Aquí, y para terminar, lo de el, aquí una cosa que sí acá. La tabla de verdad es un resumen de todos los posibles, y aquí encierro, ¿sí? Todos. Los posibles valores de verdad de una proposición según sean los valores de verdad de las proposiciones que aparecen o figuran en ella. ¿Sí? Todos, absolutamente todos. ¿Sí? Si en algún momento alguien me da una tabla en la que no figuren todos los posibles valores de verdad, ¿no es cierto? Sí, según todos los posibles valores de verdad de las proposiciones que aparecen, esa no es una tabla de verdad de una proposición. Es una tabla, ¿sí? En la que aparecen los valores de verdad, pero no todos, ¿sí? No todos, ¿sí? La tabla de verdad, una tabla de verdad de una proposición aparecen todos, ¿sí? Todos los posibles, ¿sí? Eso toca recalcar. ¿Ya? Eh, Normalmente siempre se trata de que estén todos, ¿no? Pero si en algún caso no estuvieran, no se llamaría tabla de verdad. Entonces, primera situación, vamos a construir, van a hacer este de taller en este momento, van a intentar hacer la tabla de verdad de esta proposición. ¿Sí? Ya. ¿Cuántas posibilidades hay? Primerito les pregunto. 2. Dos. ¿Por qué dos? Porque solo hay una letra se podría. Ajá, sí, una letra, si quieren decirlo, sí. O una proposición por la que se expresa. ¿Sí? ¿Ya? Listo, intenten hacerlo. A ver, quiero ver cómo lo hacen.
¿Qué pasó? ¿Alguien la hizo? Sí, Inge. Sí. A ver, solo viendo aquí la proposición, ¿qué axiomas voy a necesitar para construir el valor de verdad de la proposición, en la tabla de verdad de la proposición? La conjunción. Negación y la conjunción. Disyunción. 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 ¿Sí? ¿Ya? Esos dos voy a necesitar. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, a ver, mi objetivo, ¿no es cierto?, es determinar el valor de verdad de esta proposición. ¿Sí? ¿Cómo podría determinar el valor de verdad de la proposición? Entonces digo, a ver, aparece una proposición. ¿Sí? Aparece una proposición. Como aparece una sola proposición, ¿qué posibilidades tengo? O bien verdadero o bien falso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. Ahora, ¿sí? Para poder determinar el valor de verdad de la disyunción, ¿sí? De la disyunción de esta proposición y esta otra proposición, ¿de qué necesito? ¿Qué necesito para poder determinar el valor de verdad? De dos proposiciones falsas. Necesito saber el valor de verdad de esta proposición, que en este punto ya sabría. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero además de eso, necesito saber el valor de verdad de esta otra proposición, de la que está acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Y sé el valor de verdad de esta otra? No. Y entonces, ¿qué hago? Primero me lanzo, ¿no es cierto?, a determinar el valor de verdad de esa proposición. ¿Estamos de acuerdo? Entonces voy primero a determinar el valor de verdad de la negación de P. Y aquí utilizo, ¿no es cierto?, el axioma de la negación. Entonces digo, a ver, puesto que P es verdadero, ¿sí? La negación va a ser falsa. Y puesto que P es falso, la negación va a ser verdadera. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí está claro? Sí, sí. ¿Sí? Ya, ahora sí. Ahora sí, en este punto, ¿no es cierto? En este punto yo ya conozco el valor de verdad de esta proposición y también de esta. Y ahora sí, puedo determinar el valor de verdad de esta de acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí, sí. ¿Sí? Y para ello, ¿qué tengo que hacer? ¿Entre qué columnas tengo que aplicar, por así decirlo, el axioma de la disyunción? Entre esta columna y esta otra columna. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? Y ahora sí, voy a leer, ¿no es cierto? Quiero saber el valor de verdad de la disyunción de P y la negación de P. ¿Y ahora qué sé? Miren, sé que P es verdadero y la negación de P es falso. Por lo tanto, por el axioma de la disyunción, ¿qué concluyo? Es verdadero. Exactamente. Ya. Y, ¿no es cierto? En el otro caso, sé en esta situación que P es falsa y la negación de P es verdadero. ¿Qué concluye acerca de la disyunción? Es verdadero. Ajá. ¿Sí? Entonces, miren, inmediatamente que me doy cuenta que independientemente de cuál sea el valor de verdad de P, esta proposición es siempre verdadera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? Sí. Sí. Ya, perfecto. Así, con esta idea, ¿sí? En mente, verá que esta es sencillita, ¿no es cierto? Con esta idea en mente se determina el valor de verdad en la tabla de verdad de una proposición. ¿Sí? Entonces, ya este quedó de taller 1, ¿no es cierto? Ya les ayuda en esta situación. Vamos a hacer en este momento la de acá. A ver, intenten hacer de taller igual esta, ¿sí? Intenten construir la tabla de verdad de esta proposición. ¿Sí? ¿Cuántas posibilidades va a haber? 16. 16. 4. 4. 4, ¿no? Aparecen, como usted dice, 2 letras nada más. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces intenten hacerlo. A ver. Disculpe, Inge,
A mí no me sale la pantalla que usted está proyectando, se me quedó en la anterior. No sé si pueda mandar captura al chat para que yo pueda visualizarle. ¿Cómo es eso que se quedó en la anterior? A ver, voy a parar la compartición y otra vez le voy. Ya me salió, creo que es mi internet. Ah, bueno. Ya comparto de nuevo. Ahí está. A ver. Sí. Entonces, a ver, aquí hay una cosa súper importante porque a veces se suelen confundir y cómo poner los valores de verdad de las proposiciones que aparecen, ¿no? Y una, digamos, una cosa para evitar que yo repita, ¿cierto? Posibilidades, ¿sí? Es hacer lo siguiente, digo, a ver, P puede ser verdadero, ¿sí? P puede ser verdadero. Y si P es verdadero, ¿sí? Q puede ser verdadera o falsa, ¿sí? Y entonces completo el otro verdadero aquí. Y ya completé todo lo posible para P. Entonces, si va, puede ser P falso. Y en ese caso, Q puede ser verdadero o falso. ¿Estamos de acuerdo? Y completo la tabla. Y en esa forma no pierdo, ¿no es cierto? No hay posibilidad, ¿no es cierto?, de que me repita una de estas combinaciones, si quieren decirlo, en la fila. Y ya no tenga, y en esa situación ya no tenga la tabla de verdad completa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. Ahora sí. A ver. Voy a ver esta situación. Me parece que lo logro. Primero, ayúdenme con la lectura de esa proposición. Ah, la implicación. La implicación De la disyunción. de la conjunción ha de ser. De la conjunción de la disyunción de P y Q. Ajá. Sí. Ya. Sí. Ya. Ahora sí. Vamos viendo la misma idea que les dije antes. Yo quiero saber el valor de verdad de la implicación, ¿no es cierto? Que, digamos, por así decirlo, es la conectiva principal. Para ello, ¿qué necesito saber? El valor de verdad de Q, ¿no es cierto? Sí, el valor de verdad de Q. Y necesito saber el valor de verdad de la de acá. ¿Sí? En este punto, ¿conozco alguno de los dos? Solo conozco el de Q. El de este de aquí no conozco. Ah, ya. Entonces digo, a ver. Luego, para conocer el valor de verdad de esta de aquí, ¿qué necesito saber? Necesito saber el valor de verdad de esta de aquí, que en este punto la conozco. ¿Sí? Es P. Conozco los valores de verdad de esa. ¿Y de además de quién? De la de acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Y conozco la de acá? Pues no conozco. Uy, bueno. Y entonces, para conocer la de aquí, ¿qué necesito saber? Ah, ¿qué necesito saber? Necesito saber el de Q y el de P. ¿Y tengo eso? Ah, sí, de esos dos sí tengo. Entonces empiezo determinando primeramente el valor de verdad de esa proposición. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Entonces primero voy a determinar el valor de verdad de la disyunción de P y Q. ¿Sí?
Entonces, otra vez, voy a necesitar el axioma de la disyunción. ¿Qué me dice el axioma de la disyunción? La disyunción es falsa si ambas proposiciones son falsas. Y entonces busco, ¿no es cierto? Busco la fila donde eso ocurra. Entonces, busco donde ambas son falsas. En ese caso es en la fila 4. En todas las demás va a ser verdadero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y ahora miren, ya conozco, miren, el valor de verdad de lo que estaba en celeste, ¿no? Lo voy a cambiar a celeste, ¿no? Para tener clarito eso. Ta-ta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya tengo los de aquí. Y tengo el un celeste y el otro celeste. ¿Sí? Con eso, ¿qué voy a poder determinar? Con eso en mente voy a poder determinar el valor de verdad de aquí. De la conjunción de la disyunción de P y Q. ¿Estamos de acuerdo? Con eso en mente voy a poder determinar el valor de verdad de esta proposición. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué fila, qué columnas debo comparar? Comparar esta columna de aquí Con la P. Con la P. la de la P. Exactamente. Y solo tomando en cuenta esas de ahí, que tengo que usar el axioma de la conjunción, ¿no es cierto? Tengo que usar el axioma de la conjunción. Y entonces, comparando esas dos columnas, voy a buscar, ¿sí? La fila donde ambas proposiciones sean verdaderas. ¿Sí? ¿Por qué? La primera y la segunda. ¿Ah? ¿Por qué esa fila? Porque esa fila, en esa situación, ¿no es cierto? La conjunción es verdadera. Entonces, ¿qué filas me dan justamente que esas dos proposiciones son verdaderas? La primera y la segunda. La segunda. Entonces, ahí es verdadera. En las otras situaciones es falsa. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí. Ya. Listo. Ahora sí ya tenemos el valor de verdad de la, digamos por así decirlo, verde, y también sabemos de la otra verde. Con eso en mente vamos a poder determinar el valor de verdad, ¿no es cierto? De esta de aquí. De la implicación, de la conjunción, de la disyunción de P y Q y P y Q. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y ahora sí, ¿qué columnas tendré que comparar? Esta de aquí, ¿con cuál? Con esta de aquí. Con la Q. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí. ¿Sí? Y ahora sí, por el axioma de la implicación, ¿no es cierto? ¿Qué fila tengo que buscar? La fila en que el antecedente, ¿no es cierto?, sea verdadero y el consecuente sea falso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Quién actúa como antecedente? Esta de aquí es la que actúa como antecedente. Entonces voy a buscar en la fila donde suceda esto. La segunda fila. Verdadera, falsa. La segunda, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Es la única fila donde el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí, chicos? Sí. ¿Sí? Sí. Entonces ahí va a ser falsa la proposición y en los otros casos va a ser verdadera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, la saqué, señor. Sí, ya. Y dése cuenta aquí una cosa. Tengo que identificar bien el antecedente y el consecuente. Porque aquí cuando yo hago la tabla de verdad, lo común, ¿no es cierto? Un error muy, muy común es que como Q en la tabla aparece antes y esta aparece después, confunda, ¿no es cierto? Las confunda y les cambie de lugar y le dé el lugar de antecedente a Q y como consecuente a la otra proposición. Y obviamente ahí estaría cometiendo un error. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Tengo que darme cuenta
el lugar que tiene en la proposición, ¿sí? Que quiero determinar su valor de moda. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí está claro, chicos? Sí. Sí, ya. Inge. Dígame. Sí, ya. Bueno, si ustedes se dan cuenta aquí esta situación, ¿sí? Para ciertos valores de verdad de P y Q, ¿sí? La proposición es verdadera, y para otros valores de verdad de P y Q, ¿no es cierto? La proposición es falsa, ¿sí? Es un poco diferente a la de acá, ¿no? Que independientemente de cuáles eran los valores de verdad de P, la proposición siempre es verdadera, ¿sí? Sí, y de hecho, gracias a esto, ¿no es cierto? Gracias a estas situaciones, ¿sí? Que se dan, vamos a hacer una clasificación, ¿no es cierto? De las proposiciones, ¿sí? Vamos a hacer una clasificación de las proposiciones, ¿sí? Ya, van a ser, ¿sí? Van a ser de taller esta de aquí, en este momento, ¿sí? Estas son, ¿cuántas posibilidades hay? 8. 8, porque aparecen 3 proposiciones diferentes, ¿no? En ese sentido. ¿Sí? Una cuestión aquí interesante y les puedo preguntar. Y aquí, antes de que justamente surja. ¿Sí? Esta proposición Q, ¿sí? O P o R, ¿sí? ¿Es una proposición simple? No le escuché lo que preguntó. ¿Esa proposición Q es una proposición simple? Sí. ¿Segura? ¿Segura? Es una compuesta. ¿Es una compuesta? ¿Por qué es compuesta si es que fuera compuesta? Ah, ¿es simple? Sí, sí saben que es una proposición simple, ¿no es cierto? Alguien que me diga, ¿qué es una proposición simple? Es una proposición que no depende de otras proposiciones. Que no se expresa por Bien. otras proposiciones. Exactamente. ¿Sí? Ya. Perfecto. Si eso tenemos en mente, ¿no? Una proposición simple es la que no se puede expresar mediante otras. ¿Sí? En particular, esa Q, ¿es una proposición simple? Sí. Sí, es simple. Si es simple, la respuesta correcta es no necesariamente. ¿Sí? No necesariamente es simple. Puede que lo sea. ¿Sí? Puede que lo sea. ¿Sí? Puede que lo sea. Pero no necesariamente es simple. Y la razón es la siguiente. Q no es la proposición. ¿Sí? Propiamente, ¿qué es Q? Q está representando, ¿no es cierto?, a una proposición. Y yo conozco la naturaleza o cuál es esa proposición. No. Como no conozco cuál es la proposición que está representada por Q, ¿no es cierto? No puedo garantizar, ¿no es cierto? No puedo garantizar, ¿no es cierto?, que esa proposición sea simple. Sí, porque no conozco cuál es Q. ¿Estamos de acuerdo? Y eso lo mismo pasa con P o con R. ¿Sí? Por eso nunca hablo de que P, Q y R sean proposiciones simples, porque no necesariamente lo son. Puede que lo más probable es que sí lo sea, pero no necesariamente. ¿Sí estamos claros, chicos? Sí, listo. Sí, ya. Eso es una aclaración, un detallecito que por ahí podría tener en cuenta.
Ya. ¿Sí? ¿Sí lo pueden lograr? ¿Ustedes solos? Ya. A ver, mientras están haciendo, ¿sí? ¿Qué le ven? ¿Qué tan útil le ven el realizar la tabla de verdad de una proposición? ¿Es útil? ¿Le ven alguna desventaja? Útil. Y la desventaja sería que a mediado que es el tamaño del ejercicio se vuelve más larga. Ajá, exactamente. Dependiendo del número de proposiciones que aparecen, ¿no es cierto? ¿Sí? Y de cómo esté, de la forma en que estén ubicadas las conectivas y demás, ¿sí? Es un poco más complicado y de hecho la palabra en ese sentido sería bastante tediosa construir la tabla de verdad, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos claros? Ya. Comparándolo con como nosotros determinamos el valor de verdad de una proposición, ¿sí? Como nosotros determinamos el valor de verdad de una proposición, únicamente con los axiomas, ¿sí? ¿Qué les parece más sencillo? ¿Usar los axiomas o usar la tabla de verdad? Los axiomas, Los sí. axiomas. Obviamente, ¿sí? Los axiomas son más fáciles de aplicar y justamente en la tabla de verdad de una proposición yo voy a necesitar de los axiomas para poder construir. ¿Sí? Ya. Normalmente, y esto, los que alguna vez vieron lógica en el colegio, normalmente aprendieron a hacer tablas de verdad, así por así, ¿no? Sí, sin, digamos, lo me guardaron mecánicamente en la cabeza y listo, ¿sí? Y como tal, claro que tienen cierta utilidad, ¿sí? Pero mucho más útil es saber el acción, ¿sí? Porque en ocasiones ustedes se han dado cuenta, ¿no es cierto? Que sin hacer la tabla de verdad, yo ya puedo conocer, ¿no es cierto? El valor de verdad de la proposición, ¿sí? Y no solo para un valor de verdad de la proposición, sino para todos los posibles, ¿sí? Porque nos dimos cuenta, por ejemplo, en los ejercicios que hicimos el día de ayer, que independientemente de los valores de otras proposiciones, ¿no es cierto? Una proposición puede ser siempre verdadera o inclusive podría ser siempre falsa, ¿no? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya. Esta les dejo para ustedes, no la voy a hacer, ¿sí? Lo único que sí quiero recalcar en este sentido es cómo van a construir, porque ya aparecen en esta situación no 4 posibilidades, sino 8, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las proposiciones que aparecen? En este caso, las proposiciones que aparecen son P, Q y R, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Chan, 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 ¿sí? ¿Y cómo voy a poner los valores de verdad? Digo, a ver, P puede ser verdadero, ¿sí? P puede ser verdadero, ¿sí? Y Q puede ser, ¿sí? Verdadero o falso. Entonces, bueno, digamos, supongamos que Q es verdadero. Y si Q es verdadero, R puede ser verdadero o falso. Y completo está bien. Ah, y habíamos completado, ¿no es cierto?, de que para que esta B de acá de P es verdadero. Ah, ya, pero faltaba de añadir, ¿qué pasa cuando Q es falso? Ah, y cuando Q es falso, R puede ser verdadero o falso. Y aún no se acaba, ¿no es cierto? Aún no se acaban las posibilidades de que P sea verdadero. ¿Y luego qué pasa? Ah, P puede ser falso. Y en esta situación, ¿sí? ¿Qué pasa? Q puede ser verdadera, ¿sí? O falsa, ¿no es cierto? Y si P es verdadera, ¿qué pasa?
R puede ser verdadera o falsa. Y completo. Ah, y cuando Q es falsa, pues R puede ser verdadera o falsa. Y completo el falso. Y listo. Y tengo cubiertas las 8 posibilidades. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí está claro, chicos? Sí. ¿Sí? Ya. Luego, esto se mecaniza, ¿no es cierto? Para la primera proposición se ponen 4 verdaderos, 4 falsos. Para la segunda, 2 verdaderos, 2 falsos. Y para la última, un verdadero, un falso. ¿Sí? Ya, se mecaniza eso. ¿Sí? Ya. ¿De quién debo determinar primerito el valor de verdad? En este caso. La negación de Ah, Q. primerito tengo que La determinar. negación de Q. Ese es el primero. ¿No es cierto? Después, ¿de quién determino? De la disyunción. Disyunción. Luego determino de la disyunción. ¿Estamos de acuerdo? Después, ¿de quién De la determino? conjunción. De la conjunción. ¿No es cierto? ¿Sí? Y finalmente, de la doble implicación. De la doble implicación. ¿Sí? Y ya tenemos. ¿Estamos claros? Sí. Sí, ya. Esto sí les dejo para ustedes. ¿Sí? Para que ustedes lo hagan. Vamos avanzando un poquito. ¿Sí? A ver, vamos haciendo unos ejercicios respecto. Esto ya lo hemos hecho. ¿Sí? Ahora quiero que ustedes en palabras me lo digan. ¿Por qué ese signo representa una proposición? Ah, ¿por qué ese signo representa una proposición? Ah, alguien que me diga. Por el axioma de la implicación. Axioma de la implicación. No creo. Por la sintaxis lógica. Exactamente, las reglas de sintaxis. Pero detalle, porque dice justifique, ¿no? Sería por la proposición 1 porque las letras A y B están en mayúsculas. Y representan proposiciones. No es eh, por la regla 1. Sí, Dijo por la otra regla palabra. 1. Por la regla 1, ahí ve, Sí, lo voy a decir de recorrido, intenten seguir, ¿no es cierto? Por la regla 1, A y B representan proposiciones, punto, ¿no es cierto? Luego, por la regla 3.1, ¿sí? Los signos, la negación de A y la negación de B, ¿sí? También representan proposiciones. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Finalmente, por la regla 3.2, ¿sí? La implicación de la negación de A y la negación de B es una proposición. Punto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Lo dije en la lectura de las proposiciones, pero También podría ser de la 2 porque se están utilizando los signos. como los signos. El signo de la negación y el signo de la A ver, implicación. voy a escribirlo esta vez. Por la regla 1, ¿sí? A y B representan proposiciones. Representan los signos, o A y B directamente. A y B representan proposiciones. ¿Sí? Representan proposiciones. ¿Sí? Punto y coma. Por la regla 3.1, ¿sí? La negación de A y la negación de B también representan proposiciones. Proposiciones. ¿Estamos de acuerdo? Punto. Finalmente, ¿sí? Por la regla 3.2, ¿sí?
la implicación de la negación de A y la negación de B, ¿sí? Representa una proposición. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí estamos claros, chicos? ¿Sí? Sí. Sí. Sí, ya. Esto es lo que se busca en ustedes, que puedan redactar, chicos. ¿Sí? Ya, ¿cuál es la lectura de esta proposición? ¿Cuál es la lectura de esta proposición? La negación de la implicación. La negación de la implicación. La negación de la disyunción de la implicación, de la negación de P, Q y P. No. A ver. Sería la negación de la implicación, de la disyunción, de la negación de P, Q y P. No. No. A ver, Sería señorita. la negación, sí, la negación de la implicación de la negación de P y la disyunción de Q y P. Exacto. Sí, esa es la lectura correcta. ¿Sí? Sí. La negación, Repita, Inge, porfa, la otra vez, la a lectura. ver, la negación de la implicación, a ver, la negación de la implicación, ¿de quién? De la negación de P y la disyunción de Q y P. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, Inge. Ya, listo. Vamos viendo. ¿Sí? Ya, dice, dadas esas proposiciones, ¿sí? Y de acuerdo a las leyes, las reglas de sintaxis de la lógica, escriba los signos, ¿no es cierto? O el signo que representa esta proposición. La doble implicación de la negación de Q y la conjunción de la negación de la conjunción de P y Q, punto y coma, y R. Es el otro proceso. Pero que ya hemos hecho estos ejercicios, ¿no? Este es como su primera prueba, ¿no es cierto? A ver, háganlo, intenten hacerlo. ¿Mm? A ver, díctenme, ¿cómo queda? De izquierda a derecha, díctenme con los paréntesis y todo. Inge, yo le hice así. A ver, díctenme. La negación de Q, La negación de Q, de la doble implicación, la doble implicación. paréntesis, ¿Mm? negación, Ajá, paréntesis, P, conjunción Q, ajá. cierro paréntesis, conjunción R. Y cierro paréntesis. Ya. A ver, voy a hacer yo la lectura de esta proposición. Esta es la doble implicación, ¿sí? De la negación de Q y la conjunción de la negación, ¿sí? De la conjunción de P y Q y R. Perfecto. Ese es el sí. Muy bien. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Todos claros? Verán que estas son preguntas de prueba. Ténganlo por seguro que son preguntas de prueba.
Veamos esta de aquí. Si P es falso y Q es verdadero, ¿cuál es el valor de verdad de esta proposición? A. ¿Cuál es el valor de verdad de esta proposición? Falso. Falso, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Por el axioma de la conjunción, de la disyunción. Y de Por la... el axioma de la negación también. Ajá, y de la De negación. la negación. Ajá, ¿sí? Ya que Q es verdadero, la negación de Q va a ser falsa. Y ahora, la negación de Q y P, ambas son falsas, por lo tanto, por el axioma de la disyunción es verdadera. Es falsa, perdón. ¿Sí? Y la otra proposición que está abajo, ¿qué es? Igual sería falso. Falso. ¿Sí? En efecto, esa proposición es falsa. ¿Por qué? Porque si P es falso, la conjunción de P y Q es falsa. No importa cuál sea el valor de verdad de Q, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y por el axioma de la negación, ya que Q es verdadero, la negación es falsa. ¿Sí? Entonces ya tengo que la conjunción de P y Q, ¿no es cierto?, es falsa. Y la negación de Q también es falsa. Por lo tanto, por el axioma de la disyunción, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Se concluye que esta proposición es falsa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? Sí. ¿Sí? Verán que si yo escribo todo lo que digo, no acabo nunca. ¿Sí? Verán que yo les digo en palabras aunque sea, ¿no? ¿Sí? Ya. Si P y Q y R son proposiciones, dice, determine cuál es el valor de verdad de esta proposición, que sería la implicación de P y la disyunción de Q y la negación de R, si P es falsa. ¿Qué podría decir? Creo que este ya lo dijimos incluso, ¿no? Ah, El valor de ¿cuál es el verdad. valor de verdad de esa proposición? Verdadero. Verdadera. Verdadera. ¿Sí? Ya que el antecedente, ¿no es cierto?, es falso, independientemente de cuál sea el valor de verdad del consecuente, ¿sí? La implicación es verdadera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. No. Listo. Entonces, esta debería ser... Recién vamos a llegar a la clase 3. Bueno, vamos a hablar de las tautologías y de la forma de una proposición. ¿Sí? Para terminar el día de hoy. ¿Sí? ¿Qué son las tautologías? ¿Sí? Las tautologías, ¿sí?, son una clase, digamos, un tipo, por así decirlo, especial, muy, muy especial de proposiciones. ¿Sí? ¿Y en qué se diferencian del resto de proposiciones? Pues una tautología, ¿no es cierto?, es una proposición, ¿sí?, que se expresa mediante otras, ¿sí?, que se expresa mediante otras, ¿sí?, si su valor de verdad es verdadero, independientemente, ¿no es cierto?, independientemente de cuál sea el valor de verdad, ¿sí?, de las proposiciones que aparecen en ella o que figuran. ¿Estamos de acuerdo? Y ya hemos visto ciertos ejemplos, ¿sí? Vimos, por ejemplo, el día de hoy, dos en particular. Vimos que esta proposición, ¿sí?, es verdadera independientemente de cuál sea el valor del P en este caso. Y vimos también, ¿sí?, que esta proposición de aquí
¿sí? Esa proposición de ahí no podía ser falsa. Por lo tanto, necesariamente tenía que ser verdadera siempre, ¿sí? Tenía que ser verdadera siempre. Hemos visto, miren, esas son dos tautologías. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya, esa es la una clase de proposiciones. La otra, digamos, división de proposiciones que tenemos, ¿sí? Son las contradicciones, ¿sí? Una contradicción, ¿sí? Una contradicción es una proposición también, ¿sí? Que se expresa mediante otras, pero que su valor de verdad es falso, ¿sí? Independientemente del valor de verdad, ¿no es cierto?, de las proposiciones que aparecen en ella. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya, estamos los dos extremos, ¿no? Cuando siempre es verdadera o cuando siempre es falsa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. Aquí solo un detalle y esto como curiosidad. ¿Sí? Cuando no estoy ni en el extremo superior, donde todos los casos son verdaderos, o en el extremo, digamos, inferior, donde para todos los casos, ¿no es cierto?, es falsa, ¿sí? Al término medio, a esas proposiciones, ¿no es cierto?, que para ciertos valores de verdad de las proposiciones que aparecen en ella es verdadera y para otros es falsa, a esas proposiciones se les llama contingencias. Sí, se les llama contingencias. Por ejemplo, el día de aquí, el día de hoy, nosotros hemos visto, por ejemplo, al rato que construimos la tabla de verdad de esta de aquí, nos dimos cuenta que esta proposición sería una contingencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? No, Inge, disculpe que le moleste. O sea, ¿por qué esa sería una contingencia? Porque justamente para ciertos valores de verdad, ¿sí? De esta proposición, de las proposiciones que aparecen en esta proposición, la proposición es verdadera. Y para otros, como por ejemplo los de la fila 2, ¿sí? La proposición es falsa. O sea, no siempre es verdadera, ni no siempre es falsa. Y siempre me refiero no al contexto del tiempo, ¿no? Sino a el hecho de, para los posibles valores de verdad de las proposiciones que están en ella, que aparecen en ella. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí se entiende? Sí, Inge, muchas gracias. ¿Sí? Ya. En otras palabras, miren, una forma de identificar rápidamente si una proposición es una tautología, una contradicción o una contingencia es a través de su tabla de verdad, ¿sí? Y si justamente todas las filas, ¿no es cierto?, de la tabla de verdad de esa proposición, ¿no es cierto?, es verdadera, la conclusión inmediata, ¿no es cierto?, es que esa proposición es una tautología. Y si todas las filas, ¿no es cierto?, son falsas, esa proposición es una contradicción. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? O se le da el nombre de contradicción. ¿Sí? Y si para algunas filas son verdaderas y otras son falsas, esa proposición sería una contingencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. Por el momento, a nosotros, en nuestro estudio, ¿sí? En nuestro estudio, no nos interesa ni las contradicciones, ¿sí? No nos interesan ni las contradicciones, ni las contingencias. En nuestro estudio, particularmente, no nos van a servir y no son de utilidad esas proposiciones. Las únicas que son de utilidad para la lógica y para lo que vamos a estudiar más adelante son las tautologías. ¿Sí? Y nos vamos a centrar en ciertas tautologías que son importantes y relevantes en ese sentido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí. Ya. ¿Sí? Y justamente una de las tautologías importantes y relevantes es esta de la que hicimos la tabla de verdad, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Hicimos la tabla de verdad de esta proposición y vimos que justamente para todos los valores, para todas las posibilidades del valor de verdad de P, esta proposición es verdadera. ¿Sí? De hecho, aquí justamente está redactado, ¿no es cierto? Porque es verdadera. ¿Sí? Esta proposición es verdadera independientemente de qué proposición represente P, ¿sí? Independientemente de qué proposición represente P y el valor de verdad de P, ¿sí?
independientemente de esas dos cosas, por así decirlo, esa proposición es verdadera. ¿Sí? Y justamente esta tautología es una representación, ¿sí? Justamente del principio del tercero excluido. Porque en otras palabras lo que nos está diciendo es que o bien una proposición es verdadera, o bien es lo contrario. ¿Estamos de acuerdo? Es una representación bastante interesante del principio del tercero excluido. No es el principio del tercero excluido, pero en esencia, ¿sí? Si lo viéramos al principio del tercero excluido, que al fin y al cabo es una proposición, ¿no es cierto? Ese principio del tercero excluido tendría esta forma, ¿sí? Tendría esta forma, ¿sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta, chicos? Así como está ahí, tenemos que justificar en el día del examen, diga. Exactamente. Sí, exactamente. Sí. No es que no lo hemos hecho, sí los hemos hecho en clase, algunos ejemplos. Este en particular, bueno, queda para su lectura, ¿no? Dejemos hasta ahí el día de hoy, ¿sí? Para el próximo día lunes, ¿sí? Para el próximo día lunes, no se olviden que de leer la nota de clase, ¿sí? Avanzar en la nota de clase y ver un poquito la situación de ver más otras tautologías relevantes por ahí, ¿sí? De aquí yo voy a hablar de muchas tautologías relevantes, ¿sí? Ya no voy a hacer la demostración de por qué es una tautología, pero sí les voy a dejar a ustedes, ¿no es cierto?, la curiosidad de que vean que en realidad es una tautología. Me voy a centrar más, ¿no es cierto?, en identificar, ¿no es cierto?, que al ser esa proposición una tautología, ¿qué conclusiones podemos sacar? Sí, a eso me voy a centrar un poquito más. ¿Sí? Ya sabiendo que esa proposición es una tautología, cuál sería la tautología, ¿no es cierto? ¿Qué significa que esa proposición sea una tautología? ¿Sí? Ya. Dejemos hasta ahí el día de hoy, chicos, que tengan un buen fin de semana. No se olviden que el día sábado hay una pequeña reunión, ¿no es cierto?, para indicaciones generales por parte de la cátedra. ¿Sí?